Bienvenidos, curiosos y amantes de las historias, a un nuevo viaje auditivo en nuestro canal. Hoy vamos a desenterrar los secretos de 3 de los cuentos más famosos de todos los tiempos. Olvídense de las versiones edulcoradas, de los finales felices prefabricados o de cualquier adaptación moderna que conozcan. Nos vamos a transportar al año 1697, a la mente de Charles Perrault, para escuchar las historias tal como él las concibió. Prepárense para conocer la verdadera Caperucita Roja, no tan inocente como la recuerdan. Descubrirán las complejidades de las hadas, un relato que va más allá de la magia superficial. Y por supuesto, desvelaremos la auténtica Bella Durmiente. Una historia que tiene giros y personajes que quizás nunca antes les contaron. Pónganse cómodos, ajusten sus auriculares. Y dejen que la magia de los cuentos originales de Perrault los envuelva. Comencemos. Caperucita Roja por Charles Perrault, 1883. Caperucita Roja. En tiempo del rey que rabió, vivía en una aldea una niña, la más linda de las aldeanas, tanto que loca de gozo estaba su madre, y más aún su abuela, quien le había hecho una caperuza roja. Y también le estaba que por Caperucita Roja conocíanla todos. Un día su madre hizo tortas y le dijo: «Irás a casa de la abuela a informarte de su salud, pues me han dicho que está enferma. Llévale una torta y este tarrito lleno de manteca». Caperucita Roja salió enseguida en dirección a la casa de su abuela, que vivía en otra aldea. Al pasar por un bosque encontró al compadre lobo, que tuvo ganas de comérsela, pero a ello no se atrevió porque había algunos leñadores. Preguntóla a dónde iba, y la pobre niña, que no sabía fuese peligroso detenerse para dar oídos al lobo, le dijo: «Voy a ver a mi abuela y a llevarle esta torta con un tarrito de manteca que le envía mi madre». «¿Vive muy lejos?», preguntóle el lobo. «Sí», contestóle Caperucita Roja, «a la otra parte del molino que veis ahí, en la primera casa de la aldea». «Pues entonces», añadió el lobo, «yo también quiero visitarla. Iré a su casa por este camino, y tú por aquel, a ver cuál de los dos llega antes». El lobo echó a correr tanto como pudo, tomando el camino más corto, y la niña fuese por el más largo, entreteniéndose en coger avellanas, en correr detrás de las mariposas y en hacer ramilletes con las florecillas que hallaba a su paso. Poco tardó el lobo en llegar a la casa de la abuela. Llamó: «¡Pam! ¡Pam! ¿Quién va?». «Soy vuestra nieta, Caperucita Roja», dijo el lobo imitando la voz de la niña. «Os traigo una torta y un tarrito de manteca que mi madre os envía». La buena de la abuela, que estaba en cama porque se sentía indispuesta, contestó gritando: «Tira del cordel y se abrirá el cancel». Así lo hizo el lobo y la puerta se abrió. Arrojóse encima de la vieja y la devoró en un abrir y cerrar de ojos, pues hacía más de 3 días que no había comido. Luego cerró la puerta y fue a acostarse en la cama de la abuela, esperando a Caperucita Roja, la que algún tiempo después llamó a la puerta: «¡Pam! ¡Pam! ¿Quién va?». Caperucita Roja, que oyó la ronca voz del lobo, tuvo miedo al principio, pero creyendo que su abuela estaba constipada, contestó: «Soy yo, vuestra nieta, Caperucita Roja, que os trae una torta y un tarrito de manteca que os envía mi madre». El lobo gritó procurando endulzar la voz: «Tira del cordel y se abrirá el cancel». Caperucita Roja tiró del cordel y la puerta se abrió. Al verla entrar, el lobo le dijo, ocultándose debajo de la manta: «Deja la torta y el tarrito de manteca encima de la artesa y vente a acostar conmigo». Caperucita Roja lo hizo, se desnudó y se metió en la cama. Grande fue su sorpresa al aspecto de su abuela sin vestidos, y le dijo: «Abuelita, tenéis los brazos muy largos. Así te abrazaré mejor, hija mía». «Abuelita, tenéis las piernas muy largas. Así correré más, hija mía». «Abuelita, tenéis las orejas muy grandes. Así te oiré mejor».
hija mía. Abuelita, tenéis los ojos muy grandes. Así te veré mejor, hija mía. Abuelita, tenéis los dientes muy grandes. Así comeré mejor, hija mía. Y al decir estas palabras, el malvado lobo arrojóse sobre Caperucita Roja y se la comió. Moraleja del cuento. La niña bonita, la que no lo sea, que a todas alcanza esta moraleja. Mucho miedo, mucho. Al lobo le tenga. Que a veces es joven, de buena presencia, de palabras dulces, de grandes promesas, tan pronto olvidadas como fueron hechas. Charles Perrault, Las hadas. Érase una viuda que tenía 2 hijas. La mayor se parecía en genio y figura a su madre, como se parece un huevo a otro huevo. Madre e hija eran tan intratables y tan orgullosas que por no verlas se podía andar 10 leguas de camino. La hija menor, vivo retrato de su padre. Tanto por su dulzura como por su buena condición, era una de las más encantadoras niñas que el sol alumbra. Como el lobo y la vulpeja ambos son de una conseja, la madre quería a la hija mayor como a las niñas de sus ojos, al propio tiempo que sentía por la menorcita una aversión horrible, tanto que la obligaba a comer en la cocina y a trabajar día y noche sin descanso. La pobre niña, amén de 1000 otros padecimientos e injurias, tenía que ir por agua 2 veces al día, a más de media legua de distancia, y volver cargada con un gran cántaro lleno. Un día, estando junto a la fuente, acercóse a ella una pobre vieja y le pidió de beber. «De 1000 amores, señora abuela», contestó la hermosa niña, y lavando el cántaro con mucha gracia, sacó agua del lugar de la fuente en donde más cristalina estaba. Ofreciósela a la vieja, y para que pudiese beber con más comodidad, sostenía el cántaro con su linda mano. La buena mujer, así que hubo bebido, le dijo: «Eres tan linda, tan amable, tan buena, que no puedo menos de concederte un don especialísimo. Es de advertir que la supuesta vieja era nada menos que una hada, la cual, deseando probar hasta dónde llegaría el buen corazón de la hermosa niña, había tomado la figura de una pobre mujer del pueblo. Te concedo», prosiguió la hada, «el don de que, a cada palabra que pronuncies, salga de tus labios una flor o una piedra preciosa». Cuando la hermosa niña llegó a su casa, su madre la regañó mucho, porque había tardado en volver de la fuente. «Perdone, Eve, madre mía», dijo la pobre niña, «si he tardado tanto». Y al decir esto cayeron de sus labios 2 rosas, 2 perlas y 2 grandes diamantes. «¿Qué es lo que veo, Dios de mi vida?», exclamó su madre llena de admiración. «O yo estoy ciega, o están cayendo de su boca perlas y diamantes». «¿Qué es eso, hija mía? Explícate». Primera vez que la llamó hija mía, la pobre niña refirió con singular candor todo lo ocurrido, y al paso que hablaba, iban chorreando sus benditos labios perlas y diamantes. «Gomo 2 y 3 son 5», dijo la madre. «Por vida mía, que he de enviar allá a mi hija. Frasquita, ven. Mira lo que sale de los labios de tu hermana cuando habla. ¿Cómo te gustaría poseer este don preciosísimo? ¿No es verdad? Pues no tienes más que irte a la fuente por agua, y cuando una pobre vieja te pida de beber, ofrecérsela con mucha amabilidad y cariño». «¿A la fuente yo? Por supuesto. Vaya que sería cosa de ver», dijo la gran bestia. «Pues yo te mando que vayas», contestó la madre. «Y vivo. Frasquita se fue refunfuñando a la fuente, pero buen cuidado tuvo de llevar el más hermoso jarro de plata que había en casa. Al mismo instante de llegar, vio salir del bosque a una dama magníficamente vestida que le pidió de beber. Era la misma hada que había tomado la figura y el traje de una princesa para probar hasta dónde llegaría el mal corazón de esta muchacha. «Piensa, Vi,
¿Que he venido para darle de beber a su señoría?, contestó la necia orgullosa. Cabalito, para eso habré traído sin duda este hermoso jarro. No había caído. ¿Tiene sed? Pues échese de bruces su merced y beba hasta que reviente. Malas entrañas tienes, contestó la hada sin alterarse. Corriente. Ya que tan amable eres, te concedo el don de que a cada palabra que profieras salga de tus labios una víbora o un sapo. Así que su madre vio a Frasquita. Le dijo: ¿Qué tal, hija mía? ¿Qué tal? ¿Qué tal?, contestó la muy zopenco. Y ¡zape! Escupió 2 víboras y 2 sapos. ¡Válgame la Virgen de las Angustias!, exclamó la madre santiguándose. Esto debe ser obra de la pícara de su hermana. Me la pagará. Y sin encomendarse a Dios ni al diablo, puso a la inocente hermana como nueva y la solfeó de lo lindo. La pobre muchacha echó a correr y se refugió en el bosque cercano. Encontróla el hijo del rey, que volvía de cazar, y como la viese tan hermosa, le preguntó qué hacía en aquel lugar tan solita y por qué lloraba. «Ay de mí, señor, mi madre, vea o ve, me ha echado a la calle». El hijo del rey, que vio salir de su boca 5 o 6 perlas y otros tantos diamantes, le rogó que le descifrase aquel misterio. Entonces la muchacha le refirió la aventura desde la cruz a la fecha. El hijo del rey, enamorado como un tonto, y conociendo que un don de tal calibre valía mucho más que todo lo que otra novia cualquiera pudiese traerle en dote, se la llevó al palacio de su padre y se casó con ella. En cuanto a la hermana, llegó a hacerse tan aborrecible que hasta su propia madre la echó de casa. Y la infeliz, después de haber ido de zocos en colodros, sin que nadie quisiese ampararla, acabó por dejar los huesos en un solitario rincón del bosque. Moraleja: pueden mucho en los espíritus, los diamantes y doblones, pero más pueden, y es justo, buenas palabras y acciones. Otra: la honradez, bien soberano, 1000 disgustos ocasiona, pero al fin, tarde o temprano, alcanza digna corona. La hermosa durmiente, por Charles Perrault. En otros tiempos había un rey y una reina, cuya tristeza porque no tenían hijos era tan grande que no puede ponderarse. Fueron a beber todas las aguas del mundo, hicieron votos, emprendieron peregrinaciones, pero no lograron ver sus deseos realizados, hasta que, por último, quedó encinta la reina y dio a luz una hija. La esplendidez del bateo no hay medio de describirla, y fueron madrinas de la princesita todas las hadas que pudieron hallar en el país, y 7 fueron, con el propósito de que cada una de ellas le concediera un don, como era costumbre entre las hadas en aquel entonces, y por este medio tuvo la princesa todas las perfecciones imaginables. Después de la ceremonia del bautismo, todos fueron a palacio, en donde se había dispuesto un gran festín para las hadas. Delante de cada una se puso un magnífico cubierto con un estuche de oro macizo, en el que había una cuchara, un tenedor y un cuchillo de oro fino, guarnecido de diamantes y rubíes. En el momento sentarse a la mesa, vieron entrar una vieja hada que no había sido invitada, debido a que durante más de 50 años no había salido de una torre y se la creía muerta o encantada. Mandó el rey que le pusieran cubierto, pero no hubo medio darle un estuche de oro macizo como a las otras, porque solo se había ordenado construir 7 para las 7 hadas. Creyó la vieja que se la despreciaba y gruñó entre dientes algunas amenazas. Una de las hadas jóvenes que estaba a su lado oyóla, y temiendo que concediese algún don dañino a la princesita, en cuanto se levantaron de la mesa fue a esconderse detrás de un tapiz para con hablar la última y poder reparar hasta donde le fuera posible el daño que hiciera la vieja.
comenzaron las hadas a conceder sus dones a la recién nacida. La más joven dijo que sería la mujer más hermosa del mundo. La que la siguió añadió que sería buena como un ángel. Gracias al don de la tercera, la princesita debía mostrar admirable gracia en cuanto hiciere, bailar bien, según el don de la cuarta, cantar como un ruiseñor, según el de la quinta, y tocar con extrema perfección todos los instrumentos, según el de la sexta. Llególe la vez a la vieja hada, la que dijo, temblándole la cabeza más a impulsos del despecho que de la vejez, que la princesita se heriría la mano con un huso y moriría de la herida. Este terrible don a todos estremeció, y no hubo quien no llorase. Entonces fue cuando salió de detrás del tapiz la joven Naada y pronunció en voz alta estas palabras. «Tranquilizaros, rey y reina, vuestra hija no morirá de la herida. Verdad es que no tengo bastante poder para deshacer del todo lo que ha hecho mi compañera. La princesa se herirá la mano con un huso, pero, en vez de morir, solo caerá en un tan profundo sueño que durará 100 años, al cabo de los cuales vendráse a despertarla el hijo de un rey». Deseoso el monarca de evitar la desgracia anunciada por la vieja, mandó publicar acto continuo un edicto prohibiendo hilar con huso, así como guardarlos en las casas, bajo pena de la vida. Transcurrieron 15 o 16 años, y cierto día el rey y la reina fueron a una de sus posesiones de recreo. Y sucedió que corriendo por el castillo, la joven princesa subió de cuarto en cuarto hasta lo alto de una torre y se encontró en un pequeño desván, en donde había una vieja que estaba ocupada en hilar su rueca, pues no había oído hablar de la prohibición del rey de hilar con huso. «¿Qué hacéis, buena mujer?», le preguntó la princesa. «Estoy hilando, hermosa niña», le contestó la vieja, quien no conocía a la que la interrogaba. «¡Qué curioso es lo que estáis haciendo!», exclamó la princesa. «¿Cómo manejáis esto? Dádmelo, que quiero ver si sé hacer lo que vos». Como era muy vivaracha, algo aturdida, y además, el decreto de las hadas así lo ordenaba, en cuanto hubo cogido el huso se hirió con él la mano y cayó sin sentido. Muy espantada la vieja comenzó a dar voces pidiendo socorro. De todas partes acudieron, rociaron con agua la cara de la princesa, le desabrocharon el vestido, le dieron golpes en las manos, le frotaron las sienes con agua de la reina de Hungría, pero nada era bastante a hacerla volver en sí. Entonces el rey, que al ruido había subido al desván, recordó la predicción de las hadas, y reflexionando que lo sucedido era inevitable, puesto que aquellas lo habían dicho, dispuso que la princesa fuera llevada a un hermoso cuarto del palacio y puesta en una cana con adornos de oro y plata. Tan hermosa estaba que cualquiera al verla hubiera creído estar viendo un ángel, pues su desmayo no la había hecho perder el vivo color de su tez. Sonrosadas tenía las mejillas y sus labios asemejaban coral. Solo tenía los ojos cerrados, pero se la oía respirar dulcemente, lo que demostraba que no estaba muerta. Mandó el rey que la dejaran dormir tranquila hasta que sonara la hora de su despertar. La buena hada que le había salvado la vida condenándola a dormir 100 años, estaba en el reino de Pamplinga, que distaba de allí 12.000 leguas, cuando le ocurrió el accidente a la princesa. Pero bastó un momento para que de él tuviese aviso por un diminuto enano que calzaba botas, con las cuales a cada paso recorría 7 leguas. Púsose inmediatamente en marcha la hada, y al cabo de una hora viéronla llegar en un carro de fuego tirado por dragones. Fue el rey a ofrecerle la mano para que bajara del carro, y la hada aprobó cuanto se había hecho. Y como era en extremo previsora, le dijo que cuando la princesa despertara se encontraría muy apurada si se hallaba sola en el viejo castillo.
He aquí lo que hizo. Excepción hecha del rey y la reina, tocó con su varilla a todos los que se encontraban en el castillo. Ayas, damas de honor, camareras, gentiles hombres, oficiales, mayordomos, cocineros, marmitones, recaderos, guardias, suizos, pajes y lacayos. También tocó los caballos que había en las cuadras y a los palafraneros, a los enormes mastines del corral y a la diminuta Titi, perrita de la princesa que estaba cerca de ella encima de la cama. Cuando a todos hubo tocado, todos se durmieron para no despertar hasta que despertara su dueña, con lo cual estarían dispuestos a servirla cuando de sus servicios necesitara. También se durmieron los asadores que estaban en la lumbre llenos de perdices y de faisanes, e igualmente quedó dormido el fuego. Todo esto se hizo en un momento, pues las hadas necesitan poco tiempo para hacer las cosas. Entonces el rey y la reina, después de haber besado a su hija sin que despertara, salieron del castillo y mandaron publicar un edicto prohibiendo que persona alguna, fuese cual fuere su condición, se acercara al edificio. No era necesaria la prohibición, pues en 15 minutos brotaron y crecieron en número extraordinario árboles grandes, pequeños rosales silvestres y espinosos, de tal manera entrelazados que ningún hombre ni animal hubiera podido pasar. De manera que solo se veía lo alto de las torres del castillo, y aún era necesario mirarle de muy lejos. Nadie dudó de que la hada había echado mano de todo su poder para que la princesa, mientras durmiera, nada tuviese que temer de los curiosos. Pasadas los 100 años, el hijo del monarca que reinaba entonces, debiendo añadir que la dinastía no era la de la princesa dormida, fue a cazar a aquel lado del bosque y preguntó qué eran las torres que veía en medio del espeso ramaje. Contestóle cada cual según lo que había oído. Unos le dijeron que aquello era un viejo castillo poblado de almas en pena, y otros que todas las brujas de la comarca se reunían en él los sábados. Según la opinión más generalizada, moraba en él un ogro que se llevaba al castillo todos los niños de que podía apoderarse para comerlos a su sabor y sin que fuera posible seguirle, abrirse puesto que solo a él estaba reservado el privilegio de paso por entre la maleza. No sabía a quién dar crédito el príncipe, cuando un viejo campesino habló y le dijo: «Príncipe mío, hace más de 50 años oí contar a mi padre que en aquel castillo había la más bella princesa del mundo, que debía dormir 100 años, estando reservado el despertarla al hijo de un rey, de quien debe ser esposa». A estas palabras sintió el joven príncipe que la llama del amor brotaba en su corazón, y sin duda al instante creyó que daría fin a esta aventura tan llena de encantos. Impulsado por el amor y el deseo de gloria, resolvió saber en el acto si era exacto lo que el campesino le había dicho. Y apenas llegó al bosque cuando todos los añosos árboles, los rosales silvestres y los espinos se separaron para abrirle paso. Caminó hacia el castillo, que veía al extremo de una larga alameda, en la que penetró, quedando muy sorprendido al observar que los de su comitiva no habían podido seguirle, porque los árboles volvieron a recobrar su posición natural y a cerrar el paso en cuanto hubo pasado. No por eso dejó de continuar su camino, pues un príncipe joven y enamorado siempre es valiente. Penetró en un extremo del patio, y el espectáculo que a su vista se presentó era capaz de helar de miedo. El silencio era espantoso. Veíase en todas partes la imagen de la muerte, y la mirada tropezaba en cuerpos de hombres y animales que parecía estaban privados de vida. Pero bastóle fijarse en la nariz de berenjena y en los encendidos carrillos de los suizos para comprender que solo estaban dormidos. Además, los vasos, en los que solo se veían restos de vino, decían que se habían dormido bebiendo. Atravesó otro gran patio con pavimento de mármol.
Subió la escalera y entró en la sala de los guardias, que estaban formando hilera con el arcabuz al hombro y roncando ruidosamente. Cruzó varios aposentos llenos de gentiles hombres y de damas, de pie los unos, sentados los otros, pero todos durmiendo. Penetró en una cámara completamente dorada y vio en una cama, cuyos cortinajes estaban abiertos, el más hermoso espectáculo que a su mirada se había presentado. Una princesa, que parecía tener 15 o 16 años y cuya deslumbradora belleza tenía algo de luminosa y divina. Aproximóse a ella temblando y admirándola, y se arrodilló al pie de la cama. Como había sonado la hora en que debía tener fin el encantamiento, la princesa despertó, y mirándole con tiernos ojos le dijo: «¿Sois vos, príncipe mío? ¿Cuánto os habéis hecho esperar?». Y llenaron de contento al príncipe tales palabras, y más aún la manera como fueron dichas. No sabía cómo encontrarla su alegría y agradecimiento, y la aseguró que la amaba más que a sí mismo. Mal hilvanadas salieron las palabras de los labios de ambos, pero a esto se debió que fueran más atractivas, pues poca elocuencia es señal de mucho amor. La confusión del hijo del rey era mayor que la de la princesa, cosa que no ha de sorprender, pues ella había tenido tiempo de pensar en lo que le diría. Pues se supone, aunque nada de ello indique historia, que la buena hada le había procurado el placer de agradables sueños durante los 100 años que estuvo dormida. 4 horas hablaron, y no se dijeron la mitad de las cosas que querían decirse. El encantamiento del palacio cesó al mismo tiempo que el de la princesa, y cada cual pensó en cumplir con sus deberes. Pero como no todos estaban enamorados, su primera sensación fue la del hambre, que sensiblemente les aguijoneaba. La dama de honor, hambrienta como las demás, se impacientó y dijo a la princesa que la comida estaba servida. El príncipe la ayudó a levantarse. Estaba vestida con mucha magnificencia, pero guardóse de decirla que su traza y tocado se parecían a los de su abuela, y que la moda del cuello que llevaba había pasado hacía mucho tiempo, pero su vestido y adornos en nada disminuían su belleza. Pasaron a un salón con espejos, y en él cenaron servidos por los gentiles hombres de la princesa. Los músicos tocaron con los violines y los oboes antiguas piezas, pero muy bonitas. Por más que hiciera 100 años que nadie las tocaba, y después de haber cenado, casóles sin pérdida de tiempo el gran limosnero en la capilla del castillo. Al día siguiente el príncipe volvió a la ciudad en donde su padre debía estar con cuidado por su ausencia. Le dijo que cazando se había perdido en el bosque y había pasado la noche en la choza de un carbonero que le había dado pan negro y queso para cenar. El rey, su padre, que era muy bonachón, le creyó, pero no del todo su madre al ver que casi todos los días ibas a cazar y que siempre tenía una excusa a mano cuando pasaba fuera 2 o 3 noches, y supuso que se trataba de amores. El príncipe vivió con la princesa más de 2 años y tuvo de ella 2 hijos, una niña llamada Aurora, y el segundo, un niño, al que pusieron por nombre Día, pues aún parecía más hermoso que su hermana. La reina hizo varias tentativas para que su hijo le revelara su secreto, pero el príncipe no se atrevió a confiárselo, porque si bien la amaba, la temía por proceder de raza de ogros, a pesar de lo cual el rey había casado con ella porque su fortuna era grande. Además, se murmuraba en la corte, pero en voz muy baja, que tenía las inclinaciones de los ogros y que, al ver pasar los niños, con mucha dificultad lograba contener el deseo de devorarlos. A esto se debió que el príncipe nada le dijera. Pero al cabo de 2 años murió el rey, y al subir su hijo al trono, declaró públicamente su matrimonio, y fue con gran ceremonia
a buscar a la reina, su esposa, a su castillo. La recepción que le hicieron en la ciudad, que era la capital, cuando se presentó en medio de sus 2 hijos, fue magnífica. Algún tiempo después, el príncipe fue a guerrear contra su vecino, el emperador Cantagallos. Confió la regencia a la reina madre y le recomendó mucho a su mujer y a sus hijos. Debía guerrear todo el verano. Y en cuanto estuvo fuera, la reina madre envió su nuera y sus nietos a una casa de campo que había en el bosque para poder satisfacer con mayor libertad sus horribles apetitos. Algunos días después, fue a la casa de campo y por la noche dijo a su mayordomo: «Mañana quiero comerme a Saurora». «¡Ah, señora!», exclamó el mayordomo. «Lo quiero», contestó la reina con tono de ogra que desea devorar carne fresca y quiero comerla en salsa picante. El pobre hombre comprendió que no había que andarse con bromas con la ogra. Tomó un enorme cuchillo y subió al cuarto de la pequeña Aurora. Tenía entonces 4 años y al verle corrió hacia él saltando y riendo. Le abrazó y le pidió un caramelo. El mayordomo se puso a llorar. Se le escapó el cuchillo y bajó al corral. Degolló un cordero y lo aderezó con una salsa tan rica que la reina le dijo que nunca Vixia-Pulca había comido cosa mejor. Al mismo tiempo el mayordomo llevó la pequeña Aurora a su mujer para ocultarla en su casa, que estaba situada en un extremo del corral. 8 días después, aquella mala reina dijo a su mayordomo: «Para cenar quiero comerme a mi nieto Día». El mayordomo no replicó porque ya tenía formado el propósito de engañarla como la otra vez. Fue en busca del niño y hallóle con un diminuto florete en la mano, ensayándose en la esgrima con un mono, a pesar de que solo tenía 3 años. Llevóle a su mujer, que le ocultó junto con Aurora, y el mayordomo sirvió a la reina madre un cabritillo muy tierno, que halló sabrosísimo. Hasta entonces, todo había marchado perfectamente, pero una tarde aquella perversa ogra dijo al mayordomo: «Quiero comerme a la reina aderezada en salsa picante, lo mismo que sus hijos». El buen hombre quedó aplastado no sabiendo cómo engañarla. La joven reina tenía 20 años, sin contar los 100 que había pasado durmiendo. El pobre funcionario desconfiaba de hallar en el corral una res cuyas carnes fueran semejantes a las de una princesa de tan extraña edad. El mayordomo, para salvar su vida, tomó la resolución de degollar a la reina y subió a su cuarto con la intención de realizar su propósito. Mientras subía, se excitaba a la ira y entró puñal en mano. No quiso cogerla de sorpresa y con mucho respeto le dijo cuál era la orden que le había dado la reina madre. «Cumple tu deber», contestó ella tendiéndole el cuello. «Ejecuta la orden que te han dado y volveré a ver mis hijos, a mis pobres hijos, a quienes amaba tanto». Desde que se los habían quitado sin decirle nada, la reina les creía muertos. «No, no, señora», exclamó el pobre mayordomo muy conmovido. «No moriréis, pero no por eso dejaréis de ver a vuestros hijos, pues los veréis en mi casa en donde les he ocultado. Y de nuevo engañaré a la reina sirviéndola una corza en vuestro lugar». Llevóla en el acto a su habitación y dejóla que abrazaras a sus hijos y confundiera sus lágrimas con las suyas, mientras él se fue a guisar la corza, que la ogra se comió a la cena con el mismo apetito que si hubiese sido la reina. Estaba muy satisfecha de su crueldad y se disponía a decir al rey, cuando regresara, que los lobos hambrientos se habían comido a su mujer y sus hijos. Cierta noche que, según costumbre, rondaba por los patios y corrales del castillo por si olfateaba carne fresca, oyó que su nieto lloraba porque su madre quería pegarle por haber hecho una maldad. Y también
oyó la vocecita de Aurora, que pedía perdón para su hermano. La ogra reconoció la voz de la reina y de sus 2 hijos, y llena de ira por haber sido engañada, ordenó al amanecer del día siguiente, con acento tan espantoso que todo el mundo temblaba, que pusieran en medio del patio un enorme tonel que hizo llenar de sapos, víboras, culebras y serpientes, para arrojar en él a la reina, sus hijos y al mayordomo, su mujer y su criada, mandando que los trajeran con las manos atadas a la espalda. En el patio estaban los infelices, y los verdugos se disponían a echarlos en el tonel, cuando el rey, a quien no se esperaba tan pronto, entró de repente a caballo. Había corrido mucho y preguntó muy admirado qué significaba aquel horrible espectáculo. Nadie se atrevía ya a contestarle, cuando la ogra, furiosa al ver lo que pasaba, se arrojó la primera de cabeza al tonel, y en un instante fue devorada por los asquerosos reptiles que había mandado echar dentro. El rey no dejó de sentir disgusto, pues era su madre, pero pronto se consoló con su hermosa mujer y sus hijos. Moraleja, cosa por demás sabida, es que el esperar no agrada, pero el que más se apresura no es el que más trecho avanza que para hacer ciertas cosas. Se requiere tiempo y calma. Cierto que esperar un novio. 100 años, espera, es magna. Pero la historia, amiguitos, es historia ya pasada. Como el casarse es asunto de muchísima importancia, pues solo la muerte rompe los lazos que entonces se atan. Más vale esperar un año y traer la dicha a casa, que no anticiparse un día y traerse la desgracia. Y así, con estos giros inesperados y las verdaderas lecciones que esconden, llegamos al final de nuestro viaje por los cuentos originales de Charles Perrault. Espero que hayan disfrutado redescubriendo estas historias atemporales, libres de las interpretaciones modernas y con la crudeza y el encanto que las hicieron inmortales hace más de 300 años. La literatura clásica siempre tiene algo nuevo que enseñarnos, ¿verdad? Si este viaje por los cuentos originales de 1697 les ha fascinado, les animo a que le den un buen me gusta a este vídeo. Se suscriban al canal para no perderse nuestras próximas inmersiones en audiolibros únicos y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos una nueva historia. Me encantaría leer sus impresiones. ¿Cuál de estos cuentos de Perrault les sorprendió más en su versión original? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. Hasta la próxima historia, sigan escuchando y soñando.